Cuando uno afirma, luego tiene todo el derecho, bueno, ustedes el derecho de cuestionarlo a uno, de hacer debate, y nosotros tenemos la obligación de responder. Yo he escrito en México 110 libros, de los cuales 86 están impresos. Los demás están en proceso de impresión o en proceso de publicación. ¿Por qué? Porque me gusta dar respuestas. Y he procurado dar respuestas de todos los grandes temas, también de los que yo mismo he debatido y discutido. Y es lógico que cuando yo afirmo en estos foros que ninguna fiscalía en México está, no, antes, que las leyes en México se crean con una burocracia, que se gasta todo el dinero que corresponde al objetivo de la ley. Y en concreto lo dicho sobre las leyes de víctimas. Hay un escalafón, la ley de desaparición forzada, hay un escalafón. Entonces, el presupuesto de la ley se agota en poner a funcionar la ley, pero luego ya cuando hay que pagarle a los que tienen que poner a funcionar la ley, no tienen plata, no hay salarios. Y es una idea que hay que estudiarla en la ley de víctimas y en las leyes locales de víctimas. Un escalafón. Y cuando he dicho entonces, partiendo de esta idea, de que ninguna fiscalía en México tiene la capacidad de ser exhaustiva, de ser eficiente, de ser profesional, es porque se nos ha ido el dinero en escalafón, ¿no? Hay fiscal, vicefiscal, hay una serie de escalafones, ¿no? Que además los pobres fiscalitos tienen que estar consultando a todo el mundo para arriba y al final se les va en burocracia decisiones que están en la ley. Y yo lo he dicho constantemente, oye, ¿cómo se hace esto? Está en la ley. ¿Cómo se aplica un criterio de oportunidad? Está en la ley. ¿Por qué tenemos que estar consultando A, B, a C y a D y después llegar al superior? Y después viene todo eso en escrito. Y entonces resulta que un criterio de oportunidad produce una carpeta de 100, 200 folios. Y entonces, lógicamente, cuando uno dice, José, ¿cómo se investiga profesionalmente? Dejen de estar perdiendo el tiempo en papel y tomen decisiones. No es fácil esto. Y sin embargo, es muy importante que lo entendamos. La investigación oral es muy sencilla. Se reúne uno, toma decisiones y todo el mundo a trabajar. La investigación escrita exige papelito para acá y papelito para allá y que viene el papelito, viene el... Cuidado, cuidado. Por eso es muy importante cuando uno se hace la pregunta de si tenemos la capacidad en México de hacer una investigación científica y técnica exhaustiva. México se ha allanado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa, en el caso algodonero. Cuando México podría decir, perdón, no le hice la culpa al país y a los ciudadanos mexicanos de actos de corrupción del gobernador X, Y, Z. Y me parece que es muy importante eso, darnos cuenta de que en un país unitario posiblemente haya sido un mandato del único presidente. Y es muy importante que la Corte Interamericana sepa que en un país federal posiblemente no fue del presidente de la República, sino de un gobernador en un estado. Aquí es donde nosotros tenemos que saber, como Secretaría de Relaciones Exteriores, impugnar una decisión de la Corte Interamericana que es totalmente injusta, porque está considerando la corrupción que puede haber en un momento determinado, en una legislación determinada, en un caso determinado, como por ejemplo en el caso de Digno Ochoa o como en el caso de Campo Algodonero. En el caso, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa, es un asunto federal, es un asunto de todo México. Vean la diferencia que es muy importante comprenderla. Y lógicamente, cuando nosotros escuchamos de la Corte Interamericana en el caso
campo algodonero, cuando hablamos del caso Radilla Pacheco, cuando hablamos del caso Digno Ochoa y la mayoría de los casos en que México ha sido condenado, escuchamos una decisión de la Corte en el caso Digno Ochoa para quitar servicios periciales del Ministerio Público y nadie responde. Cuidado, el Ministerio Público, si el Ministerio Público asumiera con responsabilidad, con exhaustividad, con profesionalidad la investigación, necesita cuadro fáctico, cuadro jurídico, pero necesita el cuadro probatorio. Y ese cuadro probatorio lo necesita de servicios periciales. Luego, el debate es si depende del Ministerio Público o depende de qué institución. Eso es otro debate. Pero si ese cuerpo pericial se corrompe, no se corrompe porque pertenezca al Ministerio Público, se corrompe porque hay una autoridad arriba corrupta que manda una decisión corrupta y un perito que no es científico ni técnico y se deja llevar por la corrupción. Por eso es muy importante que nosotros respondamos primero, ¿qué es una investigación exhaustiva? A mí me ha gustado empezar diciendo, y esto le puede enojar a más de un fiscal, investigar exhaustivamente es investigar desde el lugar del hecho, es investigar desde el lugar del hallazgo. Por eso, una investigación deja de ser exhaustiva cuando el fiscal no llega al lugar. Una investigación exhaustiva es ordenar o solicitar al juez de control y participar en pericias especiales en los casos de mujeres e infancia. Es muy importante las pericias especiales del 275, donde el fiscal acude al juez. Es muy importante las investigaciones del 274, cuando el fiscal acude al juez. Es muy importante el cateo, cuando el fiscal acude al juez. Es muy importante las intervenciones de comunicaciones, cuando el fiscal acude al juez. Pero si el fiscal acude al juez cuando se le aprobó después de hacer fila para arriba, para después hacer fila para abajo, para ir al juez, señores, cerremos este negocio que no sirve para nada, no podemos ser exhaustivos. Exhaustividad es solicitar pericias irreproducibles al juez de control y participar con las partes y los peritos. ¿Cuántas veces, según lugar de los hechos, con la presencia del fiscal ya se llegó a un acuerdo reparatorio? ¿Cuántas veces en la autopsia, en genética forense, en balística, en grafoscopía, las partes en presencia del fiscal de una vez negocian? ¿Por qué? Porque la prueba científica y técnica convence. Exhaustiva es producir criminalística de gabinete con los peritos y policías ministeriales. Yo he preguntado en todo el país, ¿el fiscal se reúne con ustedes antes de una investigación? No. El fiscal de juicio se reúne con ustedes antes de un juicio. No, no hay criminalística de gabinete. Exhaustividad es producir criminalística de campo a través de la conducción y mando. Que el fiscal sepa cuáles fueron los efectos probatorios o indiciarios del campo. Exhaustividad es conducción y mando de los criminalísticas de laboratorio. Qué importante es cuando el fiscal llega y le dice al médico, espérese al defensor, espérese al asesor jurídico de la víctima y procedamos a las 4 de la tarde y déjeme hacer debate en la autopsia. Exhaustividad es exigir la vigilancia y actividad auxiliar de los policías administrativos para preservar el lugar. La policía administrativa, el primer respondiente, preserva el lugar y espera que llegue la policía de investigación. La policía de investigación recibe de la policía preventiva, primer respondiente, deja entrar a los peritos correspondientes y, lógicamente, al fiscal. Exhaustividad es exigir la función policial de la policía administrativa para asegurar al imputado detenido en flagrancia.
No hay permiso constitucional de que la policía primer respondiente saca del lugar de los hechos al imputado detenido en fragancia y lo ponga en la policía y menos ante el Ministerio Público. No, tiene que estar ahí, porque el derecho de defensa material es que el imputado esté en el lugar donde se está investigando. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de las gentes de México me dicen, no, es que vienen los malos y nos atacan. Perdón, no. Un caso de entre 50,000 y lo hacen modelo. Exhaustividad es convocar a los peritos al lugar de los hechos o del hallazgo. Exhaustividad es formatear el manejo del lugar de los hechos, el ingreso y salida, la organización de los indicios. Exhaustividad es la logística en el lugar de los hechos o del hallazgo, recibiendo sin demora al detenido en fragancia. Y además el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, le dice, en ese momento en fragancia, en ese lugar donde se está investigando, en un lugar abierto o en lugar cerrado, al imputado se le hace el derecho que tiene de un abogado defensor y el defensor tiene derecho de estar en el lugar de los hechos. Exhaustividad es proteger los derechos del imputado detenido en fragancia. Exhaustividad es no interrogar, no torturar al imputado. Pero es muy importante que esté el fiscal ahí y que estemos todos los que tenemos que estar, porque tenemos que controlarnos. Exhaustividad es exigir informe digital de todos los primeros respondientes, en especial paramédicos, administrativos, bomberos, rescate. ¿Quién llegó al lugar? Porque hubo incendio, porque hubo químicos, porque hubo... Y entonces ellos envían digitalmente un informe y la policía de investigación hace el informe policial para darle argumentos al fiscal. Todo digital, no hay papeles. Y de ese cúmulo de informes digitales surge el informe, artículo 20, 121, apartado 14, el informe policial, del cúmulo de todos los informes de los distintos órganos de prueba. Exhaustividad es delegar en la policía ministerial o en la policía especializada. Exhaustividad es fijar desde el lugar de los hechos las audiencias periciales que exigen debate. Doctor, espérese, porque ese cadáver necesito que esté el defensor. Aló, defensor, vamos a hacer la autopsia en media hora. Puede estar ahí, pero quizá no tenga que llamar al defensor porque está en el lugar de los hechos si la detención fue en fragancia. Si tenemos una violación, de inmediatamente le decimos al defensor y a todos los que sean necesarios, quiero cámara Gesell para poder tomar la denuncia de la ofendida en cámara Gesell. Eso es exhaustividad. Exhaustividad es exigir con o sin la víctima en el lugar de los hechos la presencia y participación del asesor jurídico de la víctima. Exhaustividad es exigir fijación, embalaje, traslado de los indicios al laboratorio con cada perito. Exhaustividad es decidir levantar cadáver o la misma escena del lugar del hecho o ordenar custodia del lugar del hecho hasta que se aclaren cosas. Exhaustividad es prever la salud del imputado y de la víctima desde el lugar del hecho o del hallazgo y tomar la decisión si tienen que estar en este momento en un hospital, en qué hospital y la custodia del hospital. Podemos ir hablando horas y horas y horas de lo que es exhaustividad, pero espero que la experiencia de ustedes como fiscales, como peritos y como policía les permita dar más respuestas que las que yo puedo dar. Es muy importante porque lo dice el artículo 212, la investigación debe ser exhaustiva.